Los temas del tercer parcial. Después digo esto porque queda un tema más son los pacientes con compromiso sistémico, pero todavía no está bien claro si ese tema va a entrar en el parcial o no. Pero hasta acá, seguro, todos los antibióticos, generalidades antisépticos y desinfectantes, con seguridad entra todo en el tercer parcial. Esto seguramente vieron algo en microbiología. Las diferencias principales cuando una sustancia es antiséptico o cuando es desinfectante. Vamos a volver a repasarlo. Básicamente todo lo que es antiséptico va a ser para piel, mucosas, todo lo que van a necesitar para realizar una antisepsia en pacientes va a ser un antiséptico. Y todo lo que van a necesitar para limpiar sus instrumentos y sus equipos de trabajo van a ser desinfectantes. Claramente, porque uno va a un ser vivo y el otro no, van a tender a ser más tóxicos los desinfectantes porque son sustancias más irritativas y a concentraciones mayores. Y después, la única acción de eliminación total de todos los microorganismos son todos aquellos mecanismos de esterilización, ya sea por calor seco o húmedo, o también con la utilización de algún desinfectante determinado tiempo que va a ayudar a esterilizar esos equipos que no pueden ser sometidos al calor de una autoclave, por ejemplo. Esto se ve mucho si alguna vez se hizo alguna endoscopía, con los equipos del endoscopio, se los esteriliza con un desinfectante que vamos a ver ahora, porque claramente para no dañar la fibra óptica no se lo puede colocar dentro de un autoclave. Bueno, esto simplemente para que tengan un pantallazo de cuándo va a ser efectivo, cuándo va a tener efectividad un desinfectante. ¿Qué características tiene que tener esta sustancia? El desinfectante, vuelvo a aclarar. La bacteria tiene que ser sensible, tiene que tener mucho tiempo de contacto, la temperatura también ayuda, la concentración de ese fármaco, esa sustancia, cuanto más alta, mayor poder, mayor efectividad va a tener. El pH también influye, hay algunos desinfectantes que o aumentan su poder bactericida a un pH alcalino. La formulación, esto está en relación con las combinaciones que se pueden realizar o los excipientes que se le agregan para darle estabilidad al producto, y la interferencia con el lugar donde se lo va a aplicar. Hay algunos que tienen alguna interferencia con la materia orgánica, con la sangre, con la pus. Entonces, eso también influye mucho en la efectividad. Denme un segundito. Ahí estoy de nuevo. Disculpen la interrupción. Estas cositas que están acá en rojo, no importa. El alcohol, el alcohol puede actuar como antiséptico o como desinfectante. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Hay muchas concentraciones en las que se puede conseguir el alcohol. ¿Por qué se usa mucho al 70%? Y esto está en estrecha relación con la volatilidad del compuesto. ¿Por qué?
porque el alcohol es muy volátil, se seca rápido. Entonces, cuanto más puro se lo utiliza, más posibilidad hay de que ese contacto con la piel, en el caso que se quiera hacer una antisepsia antes de colocar una inyección, al colocar una concentración del 96%, por ejemplo, se evapora muy rápido, desaparece. Al 70% permanece un poco más al tener más contenido de agua. Por eso es que muchos recomiendan utilizarlo al 70%. Esto simplemente es para favorecer el contacto, porque a mayor tiempo de contacto al producto, el poder o la capacidad o la efectividad de desinfectar o de que sea un antiséptico siempre va a ser mucho mejor. Obviamente nosotros no impregnamos nada, menos 2 minutos. Por eso es que no es práctico utilizar esta sustancia como antiséptico, aparte que tiene otras desventajas. Se puede conseguir en gel, en una solución, es es muy irritativo, por eso es que se lo combina con sustancias emolientes para evitar ese resecamiento de la piel. No tiene acción residual, ¿qué quiere decir? Que una vez que se evaporó, se terminó la acción bactericida. ¿Y cómo va a cómo va a producir esa acción bactericida? Alterando o destruyendo las proteínas de los microorganismos. Es inflamable, es muy irritativo, por eso hay que evitar o hay que proteger los ojos, en las mucosas. Si toca alguna mucosa, arde muchísimo, por poco tiempo porque se evapora rápido, pero duele, genera mucho dolor, ese ardor. Tenemos que se puede utilizar para desinfección de equipamiento médico no crítico, es decir, que no esté en contacto con materia orgánica del paciente, que no haya tocado sangre, ni fluido, ni saliva. Esto, el equipo no crítico podría ser una mesada en donde no se apoyó ningún instrumental, en la platina, puede ser también para la desinfección o lavado de las manos, todo lo que no tenga materia orgánica antes de colocar una inyección, una vacuna en la piel, para hacer la antisepsia en la piel. Ahora, el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, tiene muchísimos usos. En la vida en general tiene muchísimos usos, desde eh, am, decoloramiento en peluquería hasta antiséptico se lo puede utilizar. Todo va a estar relacionado con la dosis. Ahora, cuando yo quiero utilizarlo como desinfectante, la dosis va a ser muy, muy alta, arriba del 7%. Esta agua oxigenada que compramos en la farmacia viene al 3%. Pueden encontrarlo como 10 volúmenes o al 3%. Es exactamente lo mismo. Ahora, si yo lo quiero usar dentro de la boca, esa dosis del 3% yo lo tengo que rebajar porque la dosis adecuada para mucosas es del 1,5%. Y como 1,5% es la mitad de 3, es fácil hacer el rebaje simplemente utilizando partes iguales, es decir, una tapita de agua oxigenada y una tapita de agua, en lo posible agua limpia, que puede ser esa agua destilada que se compra estéril, que viene en sachets, o ver la forma de lo más limpia posible. Es lo que se aconseja, sobre todo si van a utilizarlo para alguna estomatitis. De igual manera, em, algunos utilizaban también esta sustancia para hacer lavajes del alvéolo post extracción, pero la desventaja es que genera una espumosidad
y eso obstruye la visión. Entonces, como ya queda el campo obstaculizado por esa espuma, es que no es una buena opción, siempre y cuando nosotros queremos después seguir revisando el campo quirúrgico. Y la acción bactericida va a estar relacionada con el oxígeno, como dice su nombre, agua oxigenada. Es decir, que va a generar una oxidación a través del oxígeno, va a destruir a esas bacterias. Incluso imagínense si tenemos bacterias anaerobias que odian el oxígeno, viene de 10. Por eso es que en algunos casos de, por ejemplo, a ver, alguna gingivitis ulceronecrosante, donde tenemos una unión fusoespiroquetal, que estas bacterias no son muy amigas del oxígeno, hacer topicaciones en las papilas, donde encontramos esta patología, en las papilas de las interdentarias, bueno, y digo hacer topicaciones con alguna torundita de algodón o con algún cotonete, para hacerlo más localizado posible. Porque si le decimos al paciente que haga buches o colutorios, como efecto adverso podemos encontrar que genera una quemadura en la mucosa, y esa quemadura, si bien es reversible, puede ser dolorosa para el paciente. ¿Y cómo nos damos cuenta que el paciente se quemó la mucosa? Porque aparece como una escara blanca, cambia del color la mucosa, parece como una película blanquecina, que esa es la quemadura superficial que desaparece una vez que se interrumpe el buche continuado. Esto suele aparecer después de 3 o 4 días de que el paciente está haciendo buche, buche, buche. Entonces, para tratar de controlar estas reacciones adversas, es que mejor se sugieren siempre las topicaciones. También en algunas pericoronaritis, donde está muy inflamada esa almohadilla retromolar, con la misma técnica, una topicación directa con un cotonete o una torunda de algodón, aplicar solo el producto donde es necesario, ¿no? Y no en toda la boca. Se lo puede utilizar para desinfección del equipo médico, pero hay otros productos mejores, más eficaces que el peróxido de hidrógeno. Pero bueno, es una opción quizás para cuando están en el medio del campo y no tienen otra cosa, pero no. El desinfectante por excelencia es el ultraleído. Este ultraldehído es el que tiene mayor poder germicida. Es un desinfectante muy bueno, se lo utiliza ampliamente. Lo único que es muy costoso en relación con otros desinfectantes. Se le utiliza la dosis a la que viene, es al 2%, glutaraído al 2%, y como ven, el frasco siempre viene acompañado de un activador. Este activador no es más que una solución alcalina, puede ser bicarbonato de sodio, que al mezclarlos lo que hace es elevar el pH de ese ultraldehído, y en ese pH cerca de 8 es donde está activado ese máximo poder germicida. Obvio que es muy bueno, y sobre todo porque abajo, a poco tiempo, alrededor de 20 minutos, es donde ya podemos empezar a obtener esa, esa acción germicida en los instrumentos. Por eso se lo recomienda siempre. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que yo preparo o activo con el bicarbonato la sustancia del ultraldehído, eso preparado va a durar 4 semanas. Si bien existe un rango que recomiendan de 2 a 4 semanas, este rango está en relación con la calidad de limpieza que tengan los instrumentales. No es lo mismo si yo agarro mi instrumento, termino la cirugía y lo tiro al ultraleído con sangre, que si antes o durante la cirugía voy trabajando y mi instrumental permanece un poco más limpio, porque quizá remuevo la sangre con una gasa, entonces el instrumental llega más limpio al ultraleído, y ahí yo voy a prolongar la vida útil y va a durar incluso hasta 4 semanas, es decir, un mes. Si bien es caro, dura un montón, entonces poniendo en la balanza
El Bacterol que me vende la casa dental, que es una amina cuaternaria que no sirve para nada, o el Lutraleo que sí me va a proteger de contagiarme cualquier peste, como una hepatitis, una tuberculosis, cualquier cosa que esté en la saliva o en la sangre de mi paciente. Yo, si tengo un producto que lo preparo y lo desecho, como el Bacterol, pero tengo otro que lo preparo y me dura un mes, ahí hay que ver el costo, riesgo y beneficio que me conviene más. Obviamente, siempre si yo tengo que elegir, voy a elegir un glutaraldehído y lo mantengo preparado un mes. Ahora, ¿qué efectos adversos tiene? Bueno, genera unos vapores irritantes, por eso hay que estar alejado del, de donde respiramos, hay que proteger los ojos, tratar de usarlo con guantes porque nos puede dañar la piel, producir unas dermatitis en las manos, si es que llegamos a tocar el líquido. Entonces hay que tener cuidado porque si es bastante irritante, incluso a una dosis del 2% que parece baja, pero no, es muy concentrado este desinfectante, tiene alta potencia. Por otro lado, tenemos a la iopoidona, muy utilizado como antiséptico, es muy buen antiséptico. El único inconveniente es que hay muchos pacientes que pueden ser alérgicos al yodo, entonces nos contraindica quizás la utilización. Vienen en muchas formulaciones y a variables dosis. La más utilizada es la solución al 10%, que tenemos la solución al 10%, el famoso Pervinox, también viene en jabón, en jabón sólido, también viene en jabón líquido. Eso sí, mancha un poco, entonces, si bien es lo más utilizado porque es buenísimo para un prequirúrgico, para hacer la antisepsia prequirúrgica, es genial, se utiliza ampliamente en cirugía. Nosotros como odontólogos tenemos el problema que si le colocamos a un paciente en la cara para hacer la antisepsia prequirúrgica, el paciente después vuelve a la casa con la cara amarilla. Ese es un problemón. Pero en algunos casos sí es muy necesario que se utilice. Bueno, si las cirugías van a ser muy largas y se van a hacer colapsos extensos o se va a afectar a la piel por algún drenaje de alguna patología grave tipo angina de Ludwig. En esos casos sí, la antisepsia se hace con yodo y pasa totalmente a segundo plano que al paciente le quede la cara amarilla. Bien, es irritativo, es corrosivo, por eso como desinfectante, si bien la literatura lo acomoda o lo indica como desinfectante también, bueno, te arruina el instrumental, así como el hipoclorito de sodio, razón por la cual no se lo utiliza. Ahora bien, esta dosis que viene al 10% se la puede diluir un poco, igual que el peróxido de hidrógeno, para utilizarlo como eh, me sale la palabra irrigante, pero no es, no es irrigante, como para utilizarlo, ay, se me fue la palabra, para el lavaje de la herida, que tiene una palabra que ahora se me fue. Bueno, cuando ustedes quieren limpiar una herida con algún líquido, que lo preparan en una jeringa y lo inyectan con fuerza con la aguja, bueno, se puede utilizar diluido en partes iguales, igual que el peróxido. El único problema va a ser que una vez que lo utilicen, van a tener toda la mucosa teñida. Entonces también altera el campo quirúrgico. Por eso es que se recomienda para el lavaje de la herida siempre una solución que no genere un cambio de coloración, que sea transparente, que sea hipertónica. Y la única sustancia, si bien que cumple esta característica, pero no es desinfectante, es la solución fisiológica. Lo único que va a hacer es limpiar todo por arrastre.
Y después tenemos los amonios cuaternarios. Acá yo puse dos ejemplos, DG6 y mertiolate. Ahora bien, otro amonio cuaternario es el Bacterol, que vi que muchos lo compran que lo usan como glutaraldehído, pero en realidad no es glutaraldehído el Bacterol, es un amonio cuaternario. Y los amonios cuaternarios se pueden diluir con agua. El glutaraldehído no, nunca se mezcla con agua, se mezcla con una sal alcalina, tipo bicarbonato. Y acá tenemos el metiolate, que esta presentación, el original es rojo y tiñe todo de rojo, todo de rojo. Esta presentación transparente en realidad es clorexidina. Esta presentación transparente es clorexidina. Lo mismo pasa con el yodo. El yodo hay una presentación, la cajita es violeta, que es transparente, pero en verdad utiliza la marca Pervinox. Pero esa presentación transparente, si yo me voy a leer, los ingredientes tienen clorexidina, ya deja de ser yodo. Entonces, lo único que hacen es utilizar la marca de antaño que quedó conocida, famoso metiolate, pero tiene otro antiséptico dentro de los principios activos. Yo lo puedo utilizar como antiséptico o desinfectante, pero idealmente que quede nomás como desinfectante de piel. Esto en mucosa, la verdad, yo no me animaría a usarlo jamás porque son súper irritativos, sobre todo el DG6. Y si lo agregué simplemente es porque veo que algunos lo siguen recomendando. Entonces, más que nada, advertirles que para hacer antisepsia intraoral en un paciente, nunca jamás DG6 ni Espadol, nunca. Todo por fuera, todo en la piel. Y no tan cerca de las fosas nasales tampoco. Y bueno, este metiolate, que en realidad es transparente, es clorexidina, ese es piola con todo. Y por último, la clorexidina, la vedette de todos los antisépticos, viene en gel, en colutorio, en spray, un montón, tiene mucha versatilidad. Se lo utiliza como antiséptico intraoral, extraoral, se utiliza para todo. Es lo que yo siempre les digo. Yo no sé por qué veo que compran muchos antisépticos o sí, muchos antisépticos diferentes. En una platina puedo ver eh, desde una clorexidina, alcohol y DG6 y Espadol. Tienen como cuatro antisépticos en la platina y por ahí solamente con la clorexidina hacen todo, no necesitan más. Entonces, teniendo una clorexidina ya les sirve para hacer la antisepsia en el paciente intraoral, ya le sirve para lavarse las manos, no con la presentación de colutorio, claramente viene una solución jabonosa de clorexidina, que esta solución jabonosa suele estar combinada con alcohol. Y en algunos casos, no les digo para ahora, pero en algunos casos, el día de mañana cuando tengan consultorio, vienen unas presentaciones muy buenas de clorexidina con alcohol que generan, se los coloca en la pared y vienen con una pedalera. Entonces uno pisa el pedal y eyecta dosis de clorexidina con alcohol para las manos. Entonces uno ahí, después del lavado de mano de 3 5 minutos con yodo se puede hacer un refuerzo antes de colocarse los guantes con ese producto que no se enjuaga. Y ahí están súper recontra limpios para operar a cualquier paciente. También, obviamente, la versatilidad de formulaciones aparecen por la versatilidad que tienen de indicaciones, desde un afta leve hasta un tratamiento periodontal se puede hacer con cloroxina. Obviamente siempre cuando esté indicado. ¿Por qué les digo esto? Porque tampoco hay que abusar del producto. Si bien el producto es muy bueno, tampoco hay que abusar y dárselo a todos los pacientes. Porque si yo le doy cloroxina como caramelo a todos los pacientes, voy a tener problemas, porque genera problemas. Y esos problemas son pigmentaciones de las piezas dentarias, y son unas pigmentaciones tan marrones, tan fuertes, se adhieren tanto que solamente se pueden remover con un raspaje alisado. El paciente no va a poder removérselas con el cepillado. Puede alterar el gusto, aumenta la formación de cálculo dental. Entonces, esto me restringe bastante la utilización de clorexidina, que tiene indicaciones precisas y yo la tengo que respetar.
Cuando está bien indicado no hay problema. El problema es cuando de rutina o de protocolo le quiero dar clorexidina a todo el mundo. Obviamente dentro de esas indicaciones, yo le tengo que mencionar al paciente que en las pastas dentales hay un componente que interfiere con la acción. Y yo tengo que tomar una postura. O opto por decirle que utilice el producto después de media hora de que se cepilló los dientes, o también puedo recomendarle que se cepille los dientes sin pasta dental y después inmediatamente puede utilizar la clorexidina. Como verán, a pesar de estas reacciones adversas locales, no es irritativo como el resto de los antisépticos y su toxicidad es mínima. Ahora volviendo acá, la dosis a las que viene, podemos tener una dosis de 0,5, de 0,12, pero ahora, hace poco tiempo, creo que en los últimos, hace 2 años, recién empezó a aparecer en el mercado una dosis más baja de clorexina, que es al 0,05%, si no me equivoco. Esta es al 0,2 y la otra es 0,05%. Que es una dosis más baja. Puede ser útil también en algunas situaciones. Existen dosis más altas, al 2%. Esto se puede pedir en la farmacia Corrientes y te lo preparan. Es muy buena esa farmacia, hace formulaciones magistrales. Te preparan la clexina a la dosis que vos le pidas y por ahí incluso un poco más barata de lo que es la marca de Bernabó o de Gador. Bien, otra cosa importante es que la sangre, pus o el sudado pueden interferir con los materiales, pueden interferir con la acción de la clorexidina. Ahora, la clorexidina, así como la conocemos, bien, estos materiales orgánicos interfieren, pero el preparado de digluconato de clorexidina que nos venden a nosotros tiene un poco más de resistencia, o sea, de más estabilidad. Entonces, podríamos decir que esa mayor estabilidad frente a, a los materiales orgánicos nos pueden dar la posibilidad de utilizarlos aún cuando tenemos tenemos la mucosa posquirúrgica, sangrante o después de un raspaje alisado que quedó sangrante. No hay que ser tan radical en decir, hay sangre, no lo uso. Bueno, ese digluconato nos puede dar un poco más de estabilidad. Eso también es una aclaración importante. ¿Y cómo va a actuar? Bueno, el mecanismo de acción no es necesario que lo recuerden. Esto lo puse, pero no es necesario que lo recuerden, vuelvo a repetir. Va a alterar la estructura de la placa bacteriana y de esa manera lo que hace es impedir que estas bacterias se adhieran entre sí. Entonces, esa desorganización que genera en la placa es lo que termina provocando la reducción de la misma. Por eso se dice que la clorexidina puede ser un coadyuvante químico del control de la placa cuando el cepillado no se puede realizar o es insuficiente. Esto puede ser en pacientes internados, en pacientes discapacitados o con discapacidad, eh, o algún paciente que tiene una pérdida de función transitoria y no se puede higienizar bien con un cepillo de dientes. Cuando yo tengo que reforzar ese control mecánico de la placa, bueno, viene el control químico que lo hacemos con una clorexidina. Y otra característica que tiene la clorexidina, que no tiene ningún otro producto, es la sustantividad. ¿Y qué es la sustantividad? Es la permanencia de la acción. ¿Por qué? Porque tiene una adhesividad que genera un efecto de alrededor de 30 horas. Entonces yo
por eso a mi paciente no le puedo indicar 3 veces al día o 4 veces al día un colutorio de clorexina. Lo puedo indicar una vez al día o dos, como mucho dos. Y eso lo tienen que recordar. ¿Cómo indicar la clorexidina? 2 veces al día y alejado de las pastas dentales. Espérenme un segundito que me están interrumpiendo de nuevo. Ya estoy de vuelta. Bien, volví. Y esto a modo de resumen, tenemos a modo de resumen eh, la antisepsia en odontología. ¿Cómo la puedo realizar? ¿Dónde y con qué? Si yo tengo que hacer la antisepsia en la mucosa, la cavidad bucal, puedo utilizar clorexidina en cualquier presentación, solución, puedo utilizar en spray, en gel o para colutorios, todas vienen al 0,12%. De que yo elija tal o cual formulación va a depender de lo que yo quiera o la cantidad de mucosa que yo quiera abordar. Si yo quiero hacer una antisepsia intraoral, voy a usar una solución para hacer un colutorio de toda la boca. Si yo tengo un afta, o lo quiero usar en alguna papila en especial, o tengo una gingivitis localizada, puedo utilizar gel, o puedo utilizar spray. Si tengo una pericoronaritis, que también quiero reforzar, puedo utilizar gel o spray, siempre y cuando esté indicado. Que yo diga los diagnósticos no quiere decir que en todos estos diagnósticos voy a utilizar clorexidina, ¿no? Hay en algunas situaciones en donde la necesito y otras que no. Ahora en la piel tengo la opción de la clorexidina en jabón, también, viene al 4%, algunas veces mezclada con alcohol, o también puedo utilizar el jabón de yodo para lavarme las manos, en el formato líquido o sólido, líquido o sólido, o la solución también, puedo combinar la solución, pero esto ya es más caro. Utilizar una solución de yodo para lavarme las manos es caro. Por eso es que lo puse para la antisepsia extraoral solamente. En los casos puntuales, como les mencioné, que yo quiera hacer un drenaje de una angina de Ludwig, que generalmente se realizan algunas incisiones, algunas técnicas especiales, donde yo hago una incisión en el espacio submentoniano, submandibular. Entonces, ahí yo puedo utilizar la yodoporiona para hacer una antisepsia de la zona extrabucal. Bien, hasta